Buenas noches, volvemos hoy con el club de revista que estamos haciendo en conjunto con el grupo de reumatología de la Clínica Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema que vamos a tratar hoy va a ser la precisión diagnóstica de síntomas, signos y exámenes de laboratorio para arteritis de células gigantes. Nos está acompañando el doctor Carlos Jaime Velázquez, que él es el director y el jefe de programa de la especialización de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y que es reumatólogo de la Clínica Bolivariana. Yo soy Sebastián Herrera, que soy reumatólogo del Hospital General de Medellín y de ART Médica y soy docente del programa de medicina interna de la Universidad CES. Y hoy Diana va a ser la que nos va a presentar el artículo. Diana, por favor, te presentas. Buenas noches para todos. Yo soy Diana Varela, soy residente de primer año de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, vamos a iniciar entonces el club de revistas, como dijo el doctor Sebastián, de precisión diagnóstica de síntomas, signos físicos y pruebas de laboratorio para arteritis de células gigantes. Este es un estudio de revisión sistemática y metaanálisis. Está dado por el grupo británico y el grupo de Países Bajos, que han sido pues autores muy referenciados, tienen más de 500 referencias en este tema. Entonces, para iniciar, la arteritis de células gigantes, entonces, es un diagnóstico que debe hacerse de una forma oportuna para evitar la pérdida visual. Eh, Puede hacerse a veces un poco más difícil en los pacientes que no tienen unos síntomas clásicos de la enfermedad. El tratamiento de esto está dado por los esteroides a altas dosis en pauta descendente a lo largo de un año o más. Los criterios de 1990 no han sido aún actualizados. No deben ser usados para diagnóstico. Recordemos que estos son criterios clasificatorios. La biopsia de la arteria temporal es altamente específica, pero la sensibilidad puede variar y puede ser imperfecta. Hay otras imágenes que se utilizan en el acercamiento al diagnóstico de arteritis de células gigantes y en ellas tenemos la ecografía, la tomografía, la resonancia y el PET. Y que muchas veces las combinaciones de estas imágenes pueden ser más recomendadas usarlas para poder aumentar esa precisión diagnóstica. Recuerden entonces que en reumatología se dice que para hacer un examen pues debe haber una probabilidad pretest, que ese examen pueda modificar la probabilidad post-test. Y como les digo, a veces en arteritis de células gigantes puede haber una dificultad en acercarnos a esa probabilidad pretest de una forma eh, muy estrecha debido a la dificultad que es cuantificar la probabilidad previa, debido a que cada síntoma, signo y cada laboratorio puede variar de acuerdo a los estudios previos. Eh, Hay varios modelos que se han sugerido, pero entonces requieren más validación en diferentes tipos de cohortes y en diferentes tipos de poblaciones. Entonces, la probabilidad pretest entonces puede ser estimada usando los LRs de las características clínicas y esto va a entrar en un modelo de probabilidad bayesiana secuencial. Los metaanálisis que han reportado LRs estimados previos, tanto clínico como de laboratorio, en los pacientes que tienen biopsia de arteria temporal positiva, puede ir variando de estudio en estudio. Sin embargo, pues estos estudios pueden compararse entre ellos y puede variar entre los pacientes porque hay algunos que comparan biopsia de pacientes positivos versus biopsia negativo y eso puede cambiar esa probabilidad o esa precisión diagnóstica de esos laboratorios previos. Bueno, también entonces esto se han hecho estudios de casos y controles y recordemos que los estudios de casos y controles, los ORs, pueden estimar también la precisión.
¿Alguno de los profes quiere agregar algo más a esa introducción del artículo? Por mi parte, no, Diana. No, Diana, dale, dale que igual llevamos ya varios mesecitos hablando mucho de células gigantes, entonces yo creo que por el momento no tenemos nada más que añadir. Perfecto. Entonces, los métodos de este estudio, entonces, siguen la guía Prisma. Recordemos que, como habíamos dicho en el club de revistas pasado, las revisiones sistemáticas de la literatura deben seguir las indicaciones Prisma para que sean adecuadas, y no todas deben ir registradas. Por ejemplo, este siguió todo el protocolo, pero no estaba registrado y tampoco pues requería una aprobación ética porque es una revisión que no tiene riesgo pues en los demás. ¿Qué fuentes utilizaron? Utilizaron las indicadas, pues que fue PubMed, Embase y Cochrane, y se hizo una revisión desde diciembre de 1940 hasta abril del 2020. Utilizaron diferentes términos de búsqueda. Aquí están, bueno, y en los suplementos, pues mostraron todos los métodos de búsqueda. Los métodos se hizo por medio de un médico experto más un bibliotecólogo. Solamente incluyeron estudios en inglés, los estudios de reportes de casos y controles y los abstracts fueron excluidos. Y los estudios fueron incluidos y se hizo un screening para ver si dentro de estas referencias podían encontrar más. En cuanto a los criterios de selección de estudios y de elegibilidad, incluyeron entonces estudios clínicos y estudios observacionales, tanto prospectivos como retrospectivos, que tuvieran los siguientes criterios: que los participantes tuvieran la sospecha de tener arteritis de células gigantes, que se haya realizado una biopsia de arteria temporal o una prueba de imagen o un diagnóstico clínico como estándar de referencia para este. Que los estudios presentaron una tabla con verdaderos positivos, falsos positivos, verdaderos negativos, falsos negativos, y que estuvieran disponibles o que se pudieran calcular al menos para una prueba índice, ya sea el síntoma, el signo o la prueba de laboratorio. Que al menos 5 pacientes con arteritis de células gigantes tuvieran el diagnóstico, y que en el mismo estudio por lo menos 5 no tuvieran el diagnóstico. El estándar diagnóstico clínico entonces era basarse en el criterio o en el juicio de un médico experto, y que fuera uno o más médicos que estuvieran de acuerdo con el diagnóstico. También se considera como diagnóstico diferencial la aterosclerosis en los pacientes que llevaron biopsia, y se excluyeron todos los estudios donde los pacientes tenían diagnóstico de arteritis de células gigantes y que también tuvieran un diagnóstico diferencial de polimialgia reumática. Los estudios fueron avalados por dos revisores independientes, y cuando había dificultad de un consenso buscaban un tercer revisor. En cuanto a la recolección de datos, se realizaron tablas 2x2, fueron verificadas por el segundo revisor las tablas, se hicieron una recolección de datos estandarizados, se extrajeron cualquier hallazgo clínico o de laboratorio o datos de edad, sexo, hallazgos compuestos de síntomas, también pacientes que tenían varias cosas que no eran claras eran excluidos, y de cuando habían estudios de un mismo hospital tomaron los datos que tenían mayor número de pacientes. La PCR se estimaba que si tenía un valor menor a 0.5 miligramos por decilitro, lo multiplicaban por 10 para cambiarla a miligramos por litro, y nuevamente, cuando no había un consenso, se intentó llevar a un tercer revisor. En cuanto a la evaluación de la calidad, se evaluaron los riesgos de sesgos también por dos revisores,
y la calidad de precisión se evaluó por, el, por QADS-2. QADS-2 es para evaluar la calidad y incluye 4 parámetros grandes. Una es la selección de pacientes, otra es mirar la prueba índice, otra es mirar la prueba de referencia y los flujos de tiempo. Y esta es una herramienta que viene desde hace varios años utilizándose para las revisiones sistemáticas y también para los metaanálisis. Es la herramienta más apropiada para utilizarlo. En cuanto a la síntesis de resultados, entonces la heterogeneidad de los estudios se evaluó con estimados de sensibilidad y especificidad y eso se llevó a forest plot y curvas ROC. Se hizo una logística jerárquica en un modelo de regresión que estima una forma resumida de sensibilidad, especificidad, se calcularon los ORs de diagnóstico y los LRs y se hizo un modelo aproximado bivariable. Para ellos eligieron un LR significativo que fuera mayor a 2 y para los LR negativos que fuera menor de 0.5. Cuando uno mira una tabla de un homograma de Fagan, pues ahí es donde se debe utilizar los LRs y recordemos pues que hay diferentes escalas de corte de los LRs. Entonces, el más óptimo de utilizar es cuando uno usa un LR positivo con un corte mayor a 10 y un LR negativo con un corte menor a 0.1. Ellos utilizaron aquí unos cortes mucho más laxos. Bueno, y también miraron pues que los intervalos de confianza fueran estadísticamente significativos, es decir, que no cruzara la unidad. Se realizaron entonces análisis de sensibilidad, se compararon todos los LRs predefinidos en los estudios y se miraron los estándares de referencia para pues donde fueron dados estos LRs. Se compararon también los no predefinidos en estudios prospectivos y retrospectivos y en cuanto al análisis predefinido fue restringido a las pruebas de laboratorio al pretratamiento, pues porque pueden tener grandes cambios en los pacientes que ya sufran tratamiento, que ya tienen un tratamiento. Entonces, para iniciar con los resultados, en el suplemento está el flujograma de Prisma, perdón, donde ellos incluyeron entonces 1481 se habían identificado, de ahí 1436 se vieron que estaban duplicados, pues después de remodelos duplicados que se quedaron con 1436, de ahí 1200 fueron excluidos por el título y el abstract, 236 fueron entonces elegibles y al estudiarlos pues sacaron varios por inconsistencias, por estar duplicados y en total fueron incluidos 68 estudios a la revisión sistemática y los mismos 68 estudios pudieron llevarse a un metaanálisis. De esos 68 estudios correspondían entonces a 1436 estudios iniciales y eso fue en total 4.277 pacientes que tenían arteritis de células gigantes. ¿De ahí quieren decir algo? Impecable, Diana, hasta ahora. Yo no tengo ningún comentario. No, señora. Listo, muy bien. Entonces, en total de la cohorte, el 30.5% de los pacientes realmente tenían un diagnóstico confirmado de arteritis de células gigantes. La mayoría de estudios que fueron incluidos eran estudios de cohorte retrospectiva y eso correspondía a un 70.6%, que aquí no lo muestra. La biopsia de arterias temporales fueron entonces referencia en 38 estudios, que esto correspondía al 55.9%. De esos pacientes que se les hizo biopsia, la longitud de la muestra mayor de 1 centímetro
pues se incluía que tuviera mayor de 1 centímetro la muestra. Y una porción muy variable de pacientes tenían una biopsia bilateral. En 30 de estos estudios, o sea, el 44.1, el diagnóstico fue clínico y fue por estándar de referencia. Pues era el estándar de referencia para la arteritis de células gigantes que estaba dada entonces por la impresión diagnóstica de un clínico experto, más los laboratorios que ayudaran a acercarse al diagnóstico. En 8 estudios de esto les hicieron biopsia a todos y en 9 estudios le hicieron biopsia más imagen. El diagnóstico clínico, como les decía, entonces miraron que tuviera hallazgos clínicos, que tuviera hallazgos de laboratorio, que tuviera resultados de imágenes o biopsia compatible y que tuviera respuesta al tratamiento. Esto fue en 16 estudios que utilizaron este tipo de diagnóstico. El problema fue que muchos fueron seguidos y no tuvo realmente una revisión posterior del diagnóstico. Y solamente uno de todos estos estudios usaron las imágenes como referencia. Bueno, en cuanto a la evaluación de sesgos, también aquí está que esta es una de las herramientas para los que nos ayuda el QAS-2 y se ve que en la selección de sesgos, pues el principal sesgo fue la selección de estudios. Miremos que es el que más está en naranja. Los estudios que usaban la biopsia como referencia estándar tienen mayor sesgo por requerir una alta sospecha para poderla hacer. Y al contrario, los estudios que usaban diagnóstico clínico como estándar de referencia también tienen sesgo porque el resultado contribuye al diagnóstico. Entonces esos eran los dos principales sesgos de acá. En cuanto al valor diagnóstico de los síntomas y las características demográficas, de los 2.600, habían 2.600. Entonces, espérate un momentico, Diana. Entonces, con esto que nos estás diciendo, podemos generalizar fácilmente lo que vamos a hablar con los datos que vayas a reportar, viendo que hay una gran representación de biopsia, pero la parte de imágenes es como tímida. Es muy difícil, pues el estudio, perdón, lo hicieron con la mayor calidad posible, pero ahí ya no es el problema de el método que hicieron para el estudio, sino el tipo de estudio incluido. Pues, hay muchos estudios que son muy pobres en eso y entonces eso es lo que afectó el rendimiento de este metaanálisis. Perfecto, o sea, pero entonces el estudio está bien hecho, obviamente el metaanálisis nos va a poder dar los datos según los datos que pueda sacar de los estudios, pero entonces tú lo que saques de este estudio, bueno o malo, ¿lo podrás aplicar a todos los pacientes con arteritis de células gigantes o crees que hay un subgrupo que está sobre representado en este metaanálisis? Pues yo creo que aquí hay sobre representación de muchas cosas, precisamente porque utilizaron la biopsia como rendimiento final, porque muchos de ellos para poder llegar al diagnóstico clínico también requerían la biopsia o requerían pues varias imágenes para acercarse al diagnóstico y por eso es que le quita tanto rendimiento a todos los síntomas y signos. Perfecto, o sea que, Lo queríamos acercar, pues era lo que quería mostrar el estudio. o sea que probablemente vas a tener una muestra que está sobre representada de pacientes con compromiso craneal. Sí. Porque usualmente si nosotros no tenemos manifestaciones craneales, pocas veces vamos a ir a buscar la biopsia porque sí, habiendo otras opciones. Sí, ese creo que fue el problema, pero el problema no es en sí de este estudio, sino de que así hacen los estudios en la vida real, pues las cohortes que están representadas así. Todas las También, cohortes están representadas así. Pues mire que la mayoría que ellos consideraron, la mayoría de estudios, 16 estudios tenían ese problema que era diagnóstico clínico y más una imagen y los otros que era la mayoría que era el 55.9 pues ya contaba con una biopsia positiva y ya de ahí se iban a mirar qué signos y síntomas tenían.
Ok, entonces te lo pregunto de otra forma. El único método para diagnosticar una arteritis de células gigantes en este momento es una biopsia de arteria temporal. No, Existen pacientes que pueden tener arteritis de células gigantes y que tengan una biopsia de arteria temporal negativa, sí, sin necesidad de que sea un falso negativo. sí, Y existen subgrupos de pacientes que tienen compromisos no craneanos o extra por fuera del cráneo, por fuera de la circulación arterial craneana o de compromiso de grandes vasos. sí, también. Entonces, cuando tú tienes este estudio con esta muestra tan grande, que está bien que lo hayan sacado y está bien que nos sirva de un compromiso extracraniano, pero parece que tiene muy poco del compromiso de los otros subgrupos que sabemos que se comportan más o menos diferente, podemos generalizar todo lo que encontramos de este metanálisis a todos nuestros pacientes de artritis de células gigantes. No, no se puede. Perfecto. Listo. Que de pronto pues tal vez que yo creo que, pues digamos, el énfasis en esa diferenciación que es clave de craneal y extracraneal, pues es relativamente reciente. Entonces, tal vez, pues digamos, sobre todo en el abordaje de imágenes y por los términos de los años de la búsqueda, pues digamos que siempre se le da mucho énfasis en la literatura, pues por lo menos hasta los 80 de la parte craneal y la parte extracraneal digamos que ha sido escrito y correlacionado con las imágenes de, pues, de un poco de tiempo, un corto tiempo hacia acá. Entonces yo creo que también hay que hacer esa consideración porque en este momento es muy claro la diferencia entre craneal y extracraneal, pero las descripciones clásicas no era tan clara, me parece a mí. Sí, profe. Es verdad, aunque la mayoría de estudios fueron de los incluidos eran de los últimos 20 años. Aquí no encuentro la tabla, pero eso está acá en el suplemento. Ok. Bueno, entonces de esta corte el 33,4% eran hombres y el 66,6% eran mujeres. Algo que les llama mucho la atención a ellos y es que la cefalea, que se considera como un síntoma clave para la arteritis de células gigantes, el LR tanto positivo como negativo no cumplieron el umbral y eso que ellos tuvieron pues un umbral muy bajo para estos. Igual que, por ejemplo, la visión doble alcanzó un LR de 1,72, que tampoco cumplía el umbral de 2. La claudicación de las extremidades fue uno del que dio mejor rendimiento. De pronto, si me voy a esta tabla, lo ven mejor. De 6 y claudicación de mandíbula 4,9. Y el diagnóstico previo de polimialgia reumática también dio un LR de 2,07 y tener más de 70 años daba un LR negativo de 0,5. No sé ustedes al mirar la tabla que les llama más la atención. Yo diría que lo de la claudicación mandibular sí es muy importante, sino que uno quisiera pues cuál tener alguno de ellos, pero tal vez sea por la consideración que ya hizo Sebastián de un LR. A mí si yo no veo un LR más de 10, a mí me queda la sensación, pues no quedo tranquilo. Es lo mismo que uno cuando ve uno R o un RR que sea 2 pues uno que esté muy cerca de la unidad, alrededor de 2 le queda uno como muy complicado, pero sí creo que se correlaciona y eso hay que saberlo preguntar bien la claudicación mandibular, porque sí es un síntoma clave. Sí, profe, de acuerdo. Incluso ellos en las limitaciones del estudio colocan que a veces claudicación no es bien interrogado, que claudicación debería interrogarse como el dolor que se da después de 2 a 3 minutos de estar masticando y que muchas veces eh, esto no se toma el tiempo pues para preguntarlo bien, que eso puede ser también un error y es una limitación del estudio. No sé si el doctor Sebastián tiene alguna otra apreciación de los La misma encontrados. consideración que hizo el doctor Carlos Jaime, probable, o sea,
Probablemente esa asociación de claudicación con una enfermedad extracraniana hace que ese LR nos dé así tan bonito. Llama la atención la parte de la cefalea, sino que cefalea es complejo, o sea, cefalea cuando uno tiene la cefalea que me empezó, que tengo rigidez matinal y que tengo claudicación mandibular, esa cefalea vale mucho. El problema es la cefalea en la población general, o sea, porque es que cefalea es cualquier tipo de cefalea, no todos son temporales y cuando son temporales puede haber alguna otra patología de abajo. Me llama la atención la parte de pérdida visual. Uno esperaría pues que un paciente con una sospecha de arteritis de células gigantes y alteraciones visuales pues como que tuvieran mayor peso, pero bueno, puede ser que ya no es ya el acceso a glucocorticoides o el acceso a otros estudios pues haga que se estén diagnosticando más o que esté más sensibilizada la población, porque igual si estamos hablando de una población de Europa, la sensibilización que ellos tienen ante arteritis de células gigantes es mucho mayor a la que nosotros tenemos en Latinoamérica. ¿Por qué? Por la parte genética pues y la etnia. Sí, señor. Y que uno a veces piensa también que ir con polimalgia reumática o que haya tenido previo polimalgia reumática también podría aumentar un poco más el riesgo. Sí, sí, eso también llama mucho la atención. La parte de la, incluso creería yo que pues le apostaba yo más a la parte de los síntomas visuales que a la parte de la claudicación de extremidades. Ujú. Pero, pero pues llama la atención eso. Y para ellos el LR más importante fue el de claudicación de extremidades, que tenía un LR de 6 con un intervalo de confianza bastante amplio, pues estadísticamente significativo, pero impreciso. Y el OR diagnóstico para ellos, pues también sobreestimaba mucho más y el intervalo de confianza es mucho más amplio, como lo que se espera de la diferencia entre un LR y un OR. En cuanto a otros hallazgos, tanto de la... Pero mira, una pregunta, no sé si está, pues, el I2 les dio muy alto, o sea, los estudios son muy heterogéneos. y profes muy heterogéneos. Ok. Y ese también tienen otras dos limitaciones y es la heterogeneidad de los estudios, que incluso hubo parámetros que no pudieron mirar eh, por la heterogeneidad. Y el estudio que menos heterogeneidad tuvo fue, o la variable que menos heterogeneidad tuvo en el momento del metaanálisis fue la claudicación mandibular. De resto, eran muy heterogéneos. Y también cuando uno mira las gráficas para evaluar los sesgos, había mucho sesgo de publicación. Entonces, eso también genera que todo esto pueda variar. Bueno, en cuanto a algo más que querían decir. No. Listo. En cuanto al valor diagnóstico, entonces, de pruebas de laboratorio y de otros signos clínicos, pues encontraron también una asociación con engrosamiento de la arteria temporal, pues un LR 4.7, una pérdida del pulso de la arteria temporal, sensibilidad a la palpación temporal. También había neuropatía óptica isquémica anterior y también variaba mucho cuando se miraba la sedimentación, que para ellos pues era mucho más importante cuando era por encima de 60. Eran los que pasaban un LR por encima de 2, que ellos habían hecho ese punto de corte. Y el conteo plaquetario también, para ellos tener trombocitosis, les dio un LR por encima de 2. De ahí no sé, los doctores, si quieren decir algo de esta parte de los laboratorios. Yo creo que la trombocitosis es importante, pues creo que a veces miramos el hemograma, pues me puede dar algo de leucocitosis, que hay que tener en cuenta, pues el paciente toma unos glucocorticoides, pero creo que tanto en polimialgia como en artritis temporal, la trombocitosis es un hallazgo temprano en el hemograma y que orienta. Uh-huh. Super, profe, gracias. No, muchas veces no tiene como en cuenta ese cambio de las plaquetas.
Bueno, entonces, según ellos, los hallazgos que más pueden aumentar el nivel de sospecha es la claudicación de las extremidades, la claudicación de mandíbula, las anomalías de la arteria temporal, tener plaquetas por encima de 400 o tener una BSG por encima de 60 o que presente neuropatía óptica isquémica anterior. Y los hallazgos que para ellos disminuían el nivel de sospecha es ser paciente mayor de 70 años o ser muy joven, tener una PCR menor de 2.5 miligramos decilitro, una BSG menor a 60, pero igual ellos concluyen que no hay ninguna característica clínica que modifique suficiente la probabilidad post-test para tener una arteritis de células gigantes. En cuanto a las limitaciones, pues que ya las hemos dicho, es que tienen algo, pues tienen muchas variables con heterogeneidad, que tienen, hay sesgos de publicación, que varios estudios no hablan de los signos clínicos, también no incluyeron otros artículos que no fueran publicados en inglés, y esas eran pues básicamente las mayores debilidades del estudio. De pronto, pues que digamos que yo soy defensor, sí, casi a ultranza, pues de la biopsia de arteria temporal cuando hay compromiso craneal, pues digamos que porque hay una tendencia en la literatura a tratar de equiparar el signo del halo a biopsia de arteria temporal como una prueba diagnóstica, pero tal vez creo que es consistente con ese LR bajo, o sea, no, si fuera un LR más de 10, yo dejaría de hacer biopsias de arterias temporales cuando tengo una sospecha de artritis temporal craneal, pero realmente el RR para ese signo del halo es bajo. Sí, señor. Para los estudiantes de pronto que tenemos acá, si no saben que para qué se utiliza ¿Están viendo el nomograma? Estamos viendo las conclusiones. Ah, no sé si se deje compartir entonces este archivo. Qué pena, Sebastián, no te escuché lo último que dijiste, se me perdió ahí la Que señal. estábamos viendo las conclusiones. Listo, ahí ya está el normograma. Sino que Diana estaba preguntando a ver si estábamos viendo el normograma, pero todavía no. Ahí se está viendo Diana. Ok, Sí, es que de pronto, como tenemos estudiantes nuevos, no reconocemos o no sabemos bien para qué se utiliza un LR y cómo se utiliza. Nosotros tenemos un nomograma, que es el nomograma de Fagan. Aquí en la primera columna uno coloca la probabilidad pretest y cuando uno no conoce la probabilidad pretest, pues lo que coloca es la prevalencia de la enfermedad. Digamos que la prevalencia de artritis de células gigantes en Colombia por la literatura es del 1%. Aquí se va a utilizar el LR. Uno coloca en la segunda columna, entonces el LR que le dé el estudio. Entonces uno espera que sea mayor a 10 para que modifique la probabilidad post-test. Es decir, que ese paciente que tenía una probabilidad del 1% con una prueba de un LR de 10 llegue a una probabilidad post-test del 10%, que sigue siendo muy baja para una prevalencia tan baja que tenemos de la enfermedad y entonces por eso uno espera que los LRs sean más altos para que modifique de una forma mejor esa probabilidad post-test. Y como dice el profe, esta es la escala que uno utiliza para los LRs, entonces uno espera que un LR positivo bueno sea mayor a 10 y negativo bueno sea menor a 0.1 y ellos utilizaron, por ejemplo, en este caso, que utiliza un LR mayor a 10 y un LR negativo menor a 0.5, que eso genera pues una prueba de aportación dudosa a la probabilidad pues post-test. Perfecto, Diana. Entonces, mensajes a llevar de este artículo. Bueno, creo que el mensaje más importante es que
uno debe hacer una historia clínica completa, tiene que hacer un examen físico juicioso, hay que evaluar todo el escenario donde está el paciente, la edad, los laboratorios, qué probabilidad tiene de tener eso, y eso nos va a acercar al diagnóstico. Y pues cuando nos acercamos al diagnóstico, pues va a requerir una prueba con mucho más rendimiento para poder descartar o acercarnos al diagnóstico, que en este caso pues sería la biopsia de arteria temporal, porque no hay ningún signo clínico ni de laboratorio ni nada que nos pueda permitir hacer un diagnóstico acertadamente. Pero en una población de predominio de síntomas craneales. ¿Listo? Sí, señor. Yo lo otro que también resaltaría es que tal vez uno de los síntomas que, aunque está descrito, pero aquí le dan valor y que creo que uno debería incluir más, de manera más exhaustiva en la anamnesis, es la claudicación de extremidades. Uno a veces lo equipara pues tratando de hacer como fenotipos clínicos de enfermedades altacayazo, donde sí es muy claro ese síntoma para ayudar al diagnóstico, pero uno muchas veces la artritis de células gigantes, pues bien sea los síntomas de artritis craneal o cualquier no síntoma, pues cualquier síntoma no explicado del cuello hacia arriba, pues lo hace sospechar a uno el diagnóstico, pero me llamó la atención lo de la claudicación de las extremidades, que puede ser también un elemento clínico importante y que creo que este diagnóstico es demasiado difícil de hacer. Nosotros estamos en ese momento en la clínica, una paciente hospitalizada cuyo relato tiene alrededor de 70 años y es, o sea, es una artritis temporal, tiene absolutamente todo. Tiene la visión borrosa, tiene la claudicación, por ejemplo, la ecografía en 2 ocasiones ha sido normal. Aclarando que no incluyen la arteria axilar, que también lo habíamos discutido con Sebastián, para darle como más validez pues, al diagnóstico, tener esa herramienta de ultrasonido. Y pues la llevamos a la biopsia, vamos a ver qué nos da la biopsia. Respondió pues casi inmediato a pulsos de glucocorticoides, pero es un diagnóstico muy difícil de hacer. Sí, eso es verdad. A veces en papel es muy sencillo y cuando ya hay pacientes que se van saliendo del papel es muy complejo y como dijo Diana, incluso ellos lo mencionaban ahí en el artículo, o sea, hay síntomas de síntomas, hay síntomas que van a servir para sospecharlo, hay síntomas que van a servir para llenarse de motivos para pedir otros exámenes y hay síntomas que te van a servir como para afianzar el diagnóstico. Entonces a veces con los pacientes toca buscar, escarbar e ir sumando, como decía Diana. ¿Algún comentario final? No, suficiente ilustración y muy bien presentado el artículo, Diana. Muchas gracias, profe. Diana, muy bien presentado. Muchas gracias. Perfecto, entonces nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un buen día y Diana, acordate de pasarle el artículo a Sebastián para que lo prepare. Listo. Muy bien, que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego. Lo mismo para todos. Hasta luego. Adiós, hasta luego.